la identificación de ductos enterrados en el suelo, utilizando georradar, GPR. Primero que todo, investiguemos toda la información que hay en la literatura sobre cómo funciona el georradar, cómo se hacen investigaciones geológicas, cómo se detectan tubos. Hay una serie de documentos, sí, como el de la Federal Highway Administration del año 2003 para carreteras y una gran cantidad de documentos. Literatura, entender, tener los conceptos básicos claros y un buen software. Por ejemplo, el Mala Object Mapper 2018, 2023, software para interpretar, para calibrar. El georradar es muy útil para determinar la profundidad de la roca, las discontinuidades en la roca, la estructura de la roca, estratigrafía del suelo, depósitos de grava o arena, neotectónica, contaminación subterránea, ductos, tanques, elementos enterrados, hierros, refuerzos en los elementos de concreto, espesores de los pavimentos, arqueología, ruinas y tesoros, tumbas, antiguos cementerios, espesor de los glaciales, levantamientos batimétricos, localizar niveles freáticos, cuevas o cavernas, informaciones kársticas. Una gran variedad de elementos que podemos nosotros detectar, identificar, analizar, utilizando georradar. Y tal vez el más común del uso del georradar es la localización de ductos enterrados, localización de tuberías de acueducto, de alcantarillado, de gas, eléctricas en el suelo, tuberías subterráneas de servicios. No es fácil, se requiere tener experiencia y se requiere tener los equipos apropiados. A más de 10 metros de profundidad es muy difícil. Yo diría que es prácticamente imposible detectar un ducto. Porque las antenas de 100 y 50 MHz no son muy precisas a detalle. Tienen menor resolución. Y solo permiten detectar ductos de gran diámetro. Por ejemplo, cavernas, pero poco las tuberías. O sea, aquí vemos, por ejemplo, en la izquierda estamos utilizando una antena de 50 MHz tipo serpiente. No permite detectar ductos. Para ello se requieren antenas de 200 o 250 MHz para 10 metros y para profundidad de menos de 5 metros antenas de 400 a 500 MHz. Utilizar la antena correcta para detectar el ducto. Antena de 500 MHz para 2-3 metros de profundidad. Ya 4 metros, 5 metros con 400 MHz y para más de 5 metros 200 a 250 MHz. Pero ya llegando a 10 metros es muy difícil de interpretar, de identificar. El sistema de georradar es muy útil para evitar que usted rompa un tubo al hacer un sondeo geotécnico. Especialmente en zonas de refinerías, en zonas de gas. Incluso yo he roto tuberías de acueducto en Bucaramanga por no utilizar el georradar para detectar los ductos antes de hacer la perforación. En perforaciones geotécnicas en los industriales, oleoductos enterrados, zonas urbanas,
detectar tuberías metálicas y no metálicas para evitar que las perforemos. Los ductos se identifican en los radiogramas como una hipérbola. Una hipérbola generalmente es un ducto. A veces los cantos grandes se marcan como hipérbolas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted está trabajando una formación donde hay grandes cantos de roca redondeada. Los ductos se identifican como hipérbolas, elementos curvos. Vemos una hipérbola de un ducto. A determinada profundidad, 70 centímetros, 1 metro, 2 metros. Las hipérbolas se forman por la migración del frente de onda al impactar el ducto. El ducto es circular, el frente de onda es diagonal, y al pasar ese frente de onda diagonal sobre el ducto circular se genera la hipérbola. Migración de la onda. Se puede determinar la profundidad del ducto con buena precisión, siempre y cuando usted tenga muy claras las velocidades de los materiales en los cuales usted está trabajando y haya calibrado adecuadamente el equipo de radar. La velocidad puede estimarse mediante valores típicos o calibración de campo. No hay nada mejor que la calibración de campo. O sea, es importante calibrarlos. Pero además es importante la experiencia. A veces llega el radiograma y una persona con experiencia dice, mira, aquí hay un ducto de 12 pulgadas de tubería metálica. Se requiere gran experticia para identificar con precisión el diámetro y tipo de ducto. Es determinante conocer previamente y con cierto detalle los ductos que usted puede esperar, que usted puede identificar. Conocer la zona, esperar, tener claro qué ductos podemos tener, de qué diámetros, y predomina la experiencia del profesional que realiza la interpretación. En georradar es muy importante la experiencia para detectar profundidades, tipo de ducto, características del ducto, el material, diámetro, si es de concreto, si es de poliestireno, si es de acero, si es un elemento de madera, una raíz. Detectar los ductos y hacer en campo el plano de ductos, utilizando la Convención Internacional de Colores. Cada color, rojo, rosado, amarillo, naranja, azul, revela cierto material, si es gas, si es alcantarillado, si es acueducto, si son elementos de irrigación. Cada ducto, identificarlo con un color en el piso. Las marcas se colocan en el piso para identificar los ductos. Un trabajo largo, dispendioso, que requiere mucho cuidado. Por ejemplo, en la planta de Etileno 2, en la refinería de Barranca Bermeja, en Colombia. Vemos ahí que se utilizó un detector de elementos metálicos y antenas de 500 y 250 MHz. Antenas blindadas, antenas de bloque. Se identificaron los ductos en los sitios, en los pozos, en los ductos de salida, y teniéndolo ya en los pozos, los buscamos con el georradar hacia dónde van, qué longitud tienen, a qué profundidad están. Y importante identificar las cajas, los pozos de los ductos y la localización topográfica detallada.
trazar líneas, decenas o centenares de líneas, un levantamiento con georradar que toma varios días. Por ejemplo, acá tenemos en el radargrama la red contra incendios de 10 pulgadas a 1.2 metros de profundidad. La tenemos detectada también en los planos, en elementos externos. Las redes eléctricas, miren, las redes eléctricas a 1 metro de profundidad. Y se elabora el plano de ductos, teniendo en cuenta los pozos, teniendo en cuenta las cajas y adicionalmente la información del radargrama. Por ejemplo, aquí 2 tuberías paralelas recubiertas en polietileno. Tuberías y el carrito del georradar con su antena blindada. El radargrama, vemos ahí varios ductos muy bien calibrados y bien interpretados. Ductos, muchos ductos, hipérbolas en el radargrama. Y aquí se ve incluso la zanja. Aquí se ve la zanja que se realizó para colocar el ducto. Zanjas y el ducto. Profundidades, diámetros, materiales. Es muy útil en la industria petrolera para localizar tuberías, espesor de la cobertura del suelo sobre los ductos, profundidad a la cual aparece roca para la excavación de derechos de vía, identificación de fugas de producto. El georradar es muy útil en la industria petrolera y en las vías para auscultación de puentes, determinar los refuerzos, determinar los elementos internos del puente, de las estructuras, de las vigas, de las columnas. GPR para conocer el refuerzo en las estructuras de concreto ya construidas. En este caso se utilizan antenas de más de 1000 MHz, 1200, 1500 MHz, dependiendo de la precisión, dependiendo del espesor de la columna que estamos trabajando. Se hace una grilla de auscultación. Aquí estamos trabajando con una antena de 1500 MHz. Detectar los refuerzos de acero. Como se ve en el diagrama, varillas. El vértice de cada hipérbola es una varilla. Con un buen control del equipo, se pueden tomar medidas de menos de 1 centímetro. Hay que calibrar el equipo para el tipo de concreto. Barras de refuerzo en el concreto, detectadas con georradar. Con un conocimiento adecuado de la estructura y experiencia, se puede incluso determinar los diámetros de los refuerzos. Yo no he sido capaz de hacerlo. Y detección de la corrosión de los refuerzos. El GPR permite determinar las áreas de corrosión alrededor de las varillas, determinando la pérdida de metal. Ductos enterrados, elementos de la industria petrolera, aceros en estructuras de concreto. Precisas, debidamente interpretadas dentro de un proyecto de gran magnitud. Se requiere trabajos muy detallados,
que toman tiempo. O sea, analizar una zona puede demorar semanas para tener toda la información precisa de los ductos y poder interpretar adecuadamente. Muchas gracias.